¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La última voluntad de mi suegra. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Mi suegra era una mujer amargada con la vida. Me odió desde el primer momento en que nos conocimos. A pesar de que mi esposo intentó convencerla de darme una oportunidad, la señora se negó a hacerlo. Tu novia es una floja. Deberías de buscarte una que sea más dócil y amable. En las fiestas me ignoraba. Aprovechó cada ocasión a solas para insultarme y sobajarme. Yo me mordía los labios y aguantaba al contestarle. Dentro de mí, pensaba que algún día obtendría su merecido. Te la pasas todo el día usando el celular. Le estás poniendo el cuerno a mi hijo con algún fulano de internet. Un día le diagnosticaron a mi suegra una intratable enfermedad en etapa terminal. Según los médicos, le quedaba poco tiempo de vida. Segura que se moría, quiso despedirse de cada miembro de la familia con palabras gentiles. Conmigo fue diferente. Quiero que metan una foto tuya en mi ataúd para acordarme de ti y llevarte conmigo. El día que falleció, me fue imposible dormir. En vida me parecía ser una mujer difícil de eludir. La muerte lo encontraba en cada sombra y reflejo. Su funeral fue solemne, repleto de gente que la quería. La única que sobraba era yo. Entonces, cuando las charlas eran nostálgicas y tristes, una sobrina se acercó hasta mi lugar y dijo: me comentó que te quería mucho. Mira, hay una foto tuya en su mano. Asustada por la última voluntad de mi difunta suegra, me decidí a recuperar mi foto. Abastecida de café y voluntad, esperé hasta quedarme a solas con ella para levantar la tapa del féretro. Impulsada por el temor a sus últimos deseos, me arrimé en silencio hasta sus mortales restos. Vestida de luto, busqué mi foto entre sus tiesos y difuntos dedos. Entonces, al momento que hallé mi retrato, escuché pasos aproximándose a la sala. Rápida y ágil, intenté alejarme del ataúd, cuando algo me atrapó y evitó que sacara mi mano. Impactada, lancé un grito de auxilio. Aterrorizada al punto en que me temblaban las piernas, sentí que aquello que sostenía con fuerza mi muñeca liberó su frío agarre y corrí hasta el patio. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes?, me preguntó una y otra vez mi esposo. Yo, traumatizada por el evento, sujeté la foto y me marché llorando del funeral. Agobiada por la memoria de mi suegra, confió en que Dios no le cumpla el capricho. Espero que su odio se quede sepultado en la tumba y por fin descanse en paz. La mirada del gato. Relato compartido a través de mis redes. Créditos a quien corresponda. Pablo dejó de leer el libro de cuentos de terror que tenía entre las manos, y girando la cabeza, observó otra vez las cosas que se hallaban en aquella habitación. Algo lo inquietaba, pero no sabía qué era. Un enorme reloj colgando en la pared marcaba las 11:30 de la noche, y él todavía no tenía sueño. Por fin había adquirido una casa con las características que había deseado durante años. Ahora tenía los muebles antiguos que tanto le gustaban. Estaba rodeado de ellos, pero se sentía incómodo en aquel lugar. Pensó que tal vez leía demasiada literatura de terror y que de alguna forma lo estaba influenciando, pero enseguida descartó esa teoría. Siempre le había gustado leer cosas así. No iba a dejar de hacerlo ahora. Además, le pareció que no era eso, que era algo más. Tal vez aún no se había adaptado a su nuevo hogar. Tras un largo suspiro,
volvió a concentrarse en el libro. Apoyaba sus antebrazos en una mesa redonda de ébano. Detrás de él había una cómoda enorme, de esas de 2 puertas. El resto de la habitación estaba ocupada por una repisa llena de libros, y en la pared que estaba frente a él se encontraba una gran ventana, situada a más de 2 metros de altura. Cuando pasaba una hoja de libro, Pablo creyó ver algo que se movía en la ventana. Al levantar la vista, vio que había un gato en ella. El gato lo estaba mirando. De pronto, el animal encorvó el lomo, se erizó, para luego saltar un muro y desaparecer en la oscuridad. La reacción del gato lo dejó sorprendido. ¿De qué se asustó tanto ese gato?, pensó Pablo. ¿De mí? No creo. Es el de la casa de al lado, ya me conoce. Además, un gato no reacciona así por cualquier cosa. Y al revivir en su mente la imagen del felino, se dio cuenta de que éste, un instante antes de asustarse, dejó de mirarlo para desviar los ojos levemente. Lo que le asustó al gato estaba detrás de él, y cuando pensó eso, un ruido leve delató que la puerta del armario que tenía detrás, poco a poco, se iba cerrando. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.